¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en Primera Persona. Hoy tenemos un programa dedicado a la música, al flamenco, pero también vamos a hablar de otros estilos musicales como el rock, el jazz y, por qué no, también el folclore latinoamericano. Ella es una exponente pionera del flamenco en nuestra provincia. Estoy hablando de Mariela Contreras, quien supo fundar en 1995 Sin Pecado, agrupación de la que ya no pertenece hace muchos años, pero que tiene una trayectoria y una carrera musical realmente de más de 30 años, aunque realmente es muy joven. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Estás llegando de Europa, de una gira muy importante. Exacto, llegué hace muy poquito y bueno, ya estoy nuevamente por Mendoza. Fue un viaje de 4 meses. ¿Cuándo comenzaste tu carrera musical? Porque leía que comenzaste con el rock siendo corista de algunos grupos como Banana Split, siendo súper adolescente, muy chiquita. Sí, a los 16, casi 17 empecé a cantar, o sea, de corista en Banana Split, después en La Rebelión, otra banda de rock también. Y bueno, esos fueron los comienzos. Después ya me empecé a lanzar sola, como solista, pero ya con el flamenco, ya metiéndome de a poquito con el flamenco. El flamenco viene dado de tu familia materna, ¿no? Sí, yo creo que yo siempre tuve la sensación de que lo elegí porque me gustaba, porque una de mis mejores amigas es bailarina del flamenco y a través de ella lo descubrí, a pesar de que, bueno, que mi mamá es granadina y en mi casa hay flamenco, mi tío es cantador, o sea, son todos flamencos, pero yo creo que me enamoré más por ese lado. ¿Y cuándo empezaste en La Coruña? Pues empezaste también a cantar en La Coruña. Claro, ahí fue que un día la gente de La Coruña me invitaron a empezar a cantar. Empecé a cantar con unas sevillanas, empecé a cantar y a aprender ahí, porque no tenía ninguna experiencia con esto. Y bueno, y también ahí fue que conocí a Daniel Moreno, el gran guitarrista, con el que después formamos Sin Pecado juntos. Bien. Sin Pecado es un antes y un después en tu vida, ¿no? Sí, porque fueron 20 años de una formación que era la primera formación que yo creaba, digamos, que no estaba invitada, sino que yo creaba. Y bueno, fue junto con los otros participantes, obviamente, o sea, la creamos en conjunto, pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Incluso con Sin Pecado le hicieron la banda sonora de una tira musical, Soy Gitano, ¿no? Exacto. Sí, hicimos muchos discos, hicimos 8 CD, hicimos un DVD también, bueno, giras, no parábamos, la verdad que no parábamos. Además, si bien era un flamenco mestizo, por decirlo de alguna manera, pero realmente el que no conocía los orígenes parecía que habían surgido de España. Sí. Sí, nuestra idea era esa, ¿viste? Éramos enamorados del flamenco todos, pero queríamos hacer una música nuestra. Que eso siempre fue la consigna que yo he tenido en mi vida musical. Partir de esa raíz. ¿Y qué pasó que llevó? Bueno, me imagino que también las ansias de tener cada uno su proyecto personal, pero ¿qué pasó que te fuiste de Sin Pecado y empezaste con La Contreras? Pasaron cosas que, bueno, estuvimos 20 años juntos, en una convivencia súper estrecha, o sea, era un grupo muy exitoso y durante 20 años funcionamos casi como un matrimonio. Empezó el desgaste también, las diferencias musicales, diferencias artísticas o sea, yo nunca busqué otra cosa más que mi grupo, ya lo tenía, pero bueno, cuando no empezás a congeniar, pasa, yo creo que en todos los grupos pasa, lo que pasa es que generalmente se denota más cuando se va el cantante. Claro. Cuando la separación es... Pero bueno, tengo mis mejores recuerdos con Sin Pecado. ¿Fue doloroso tomar la decisión? Sí, claro que sí. Sí. Tremendo, porque era mi grupo. Pero bueno, llevas muchos años ya como solista y con distintos proyectos. Sí. Pero antes de meternos en eso, sé que estudiaste violín en la escuela de música. Uy, sí. ¿Seguiste con el aprendizaje? Estudié 4 años, pero el violín me dijo... retírate. Es dificilísimo. Sí.
Sí, hay que tener mucha constancia y perseverancia, disciplina. Sí, pero es un instrumento hermoso. Pero te dedicaste directamente a tu otro instrumento, que Sí, es la voz. Exacto. Sí, fue en paralelo. Mientras estaba en el descubrimiento esto del mundo del flamenco, metiéndome muy de lleno, en ese tiempo también estudiaba violín en la escuela de música. Ujú. Sí, fue una época en que estuve muy, muy de lleno con la música, pero bueno. Pero hablando de la voz, este año le escribiste una tonada a tu propia voz, ¿no? Ah, sí, tonada para mi voz. Fue a principio de año. Una canción que grabamos junto con Martín Morales, pero la escribí en enero de este año y bueno, en un momento así muy especial que nada, yo siempre cuento que justo me había fracturado la mano, la muñeca y bueno, escribí esta canción en agradecimiento a mi voz, que seguía estando ahí, que me había costado mucho encontrarme con mi voz porque siempre había sido como rechazada nunca pude entrar a un coro, nunca pude participar de ninguna actividad vocal en mi infancia ni en mi adolescencia. Pero ¿por qué si tenés una voz maravillosa? No, pero no encajaba, digamos, no. Así que, Por la forma de cantar, por los giros. por lo que sea, me presentaba un coro y me decían, fuera, pasa el siguiente. Así que bueno, me costó encontrarme con mi voz, pero cuando me encontré me sentí muy agradecida, ¿viste? De que sea mi... Incluso das clases de canto, sí. Es increíble escuchar de una cantante tan maravillosa que nos cuentes esto. Fui rechazada de los coros. Siempre, pero de todo, de la primaria, de la secundaria. ¿Pero qué te decía? Del universitario, y que mi voz no encajaba en el coro. Ajá, sí. Sí, porque tenía más o menos buen oído como para... Pero el problemita era la voz. Sí. Lo cual creo que los maestros que con los que estuviste no lograron detectar esas capacidades. No, tal vez tenían razón, tal vez buscaban otros tipos de voces, o sea, no es que estuvieran errados, pero tal vez en la voz solista es como que está más permitido, sobre todo hoy, viste, cualquier tipo de expresión, puedes tener una voz nasal, ronca, como sea, y si tiene personalidad y llega, y va para adelante, pero en los coros a lo mejor buscan algo más fácil de unificar, tal vez. Claro. Estás trabajando también en tu último proyecto que entiendo también tiene que ver con folclore latinoamericano, con un poco de tango. ¿Cómo es encontrarse con esos otros estilos musicales? Y a mí me gusta mucho, el tango es como, por ejemplo, es parte de mi vida. En mi familia el tango es... ¿Tu padre escuchaba mucho tango? Sí, es súper tanguero y a nosotros, a todos mis hermanos, a toda mi familia nos encanta el tango. Entonces, bueno, yo siempre digo que, y el folclore también, lo he descubierto ahora, hace poco, en estos últimos años. Nunca tuve un acercamiento muy grande al folclore y ahora lo he descubierto y me encanta. Pero a mí lo que siempre me gustó es hacer lo que quisiera, que no tener que estar en la estructura de si me gusta el flamenco y si me gusta hacer una samba con aire flamenco me gusta hacerla. De hecho hay un proyecto que estamos terminando que es de folclore que se llama Flamencos Cuyanos y es de 4 canciones cuyanas, pero muy flamencas. ¿Estuviste en la formación de Viejas Bonitas también? Sí. Con Ini. Con Ini, con Paula Neder, Anabel Molina, María Eugenia Fernández, la Pato Cangemi también estaba. ¿Quién me estoy olvidando? Qué mal si me olvido. Que Ini nos decía, está latente, en cuanto podamos seguir. Sí. Las vi en alguna oportunidad, maravilloso lo que hacían, realmente, genial, muy bonito, porque cada una con su estilo, realmente acoplaban todas esas voces de estas mujeres tan potentes y tan fuertes de Mendoza, y hacían algo muy, muy hermoso. La verdad que estaría bueno que continuaran con ese proyecto. Genial que no, en cualquier momento está latente, como dice la Ini, en cualquier momento nos volvemos a juntar. Sí. Qué bueno. Encontré, preparando este programa, un dato realmente que por ahí la gente no lo conoce mucho. Sos sobrina del padre Jorge Contreras, sí. ¿no?
sí, sí. Por parte de padre, ¿no? Claro, el hermano de mi papá. Uh-huh. Están los dos fallecidos, mi papá y mi tío. Eran los dos hermanitos. ¿Y qué significó Jorge Contreras en tu vida? Y fue muchísimo, muchísimo, porque es una persona que mucho más impresionante de todo lo que se puede conocer de él. Es inalcanzable la cantidad de milagros que hacía día a día. Sí, una persona increíble. Además, con una claridad mental. Uno charlaba con el padre Jorge Contreras. Bueno, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo varias veces, sacerdote que está en el barrio La Gloria, pero con una tarea social impresionante. Sí, impresionante. Una claridad mental para darse Sí. cuenta y además bajar un mensaje sin una pertenencia política, pero con una claridad realmente muy, Sí, muy sí. fuerte. Sí, tenía un compromiso con la sociedad y con los más necesitados, así, inquebrantable. Qué impresionante. Sí. De ese legado de Jorge, ¿qué te quedó? ¿Qué recordás o qué decidiste? Bueno, esto hay que continuarlo. Y me quedó el honor de ser su sobrina, en primer lugar. Bueno, ese mandato que no solamente estaba en él, sino que en mi familia, en una familia muy especial, porque mi tío, el padre Jorge, también era profesor de historia, y mi papá, los dos únicos hermanitos y los dos únicos miembros de la familia, pues no tenían padres ni más familiares que ellos dos. Mi papá era doctor en medicina y los dos súper intelectuales, y sin embargo, bueno, mi casa siempre fue como un comedor donde albergó a toda la gente necesitada que mi tío encontraba por la calle y iba a parar a... Así que bueno, nada, eso es obra de ellos nada más, pero siempre me quedó esas ganas de poder hacer un trabajo social o de acercarme a la sociedad o al más necesitado de alguna manera. Incluso, bueno, lo recuerdo a Jorge con cómo atravesó el tema de las drogas, con Marcelino Altamirano, con la casita Sí. Puente Afectivo. En una época, estamos hablando de los 90, donde todavía no se hablaban de estos temas Sí. con la naturalidad que lo podemos hacer ahora, ¿no? Exacto, sí. Sí, él estuvo presente y yo creo que salvó varias vidas. Así, Pero tal cual. o sea, una vida que vos decías, no tiene sentido, y como también estuvo haciendo un trabajo muy importante en la cárcel. Porque fue capellán de la penitenciaría, sí. Sí, ahí es donde rescató personas que a lo mejor ya pensaban que su vida no tenía sentido y salieron adelante transformados totalmente. Y un poco la música también es redentora, ¿no? Y transforma sí, vidas. Yo creo que sí. ¿Cómo has hecho para compatibilizar tu carrera profesional, que ha sido exitosa, y tu rol de madre? Porque tenés dos chicos, dos Sí. hijos biológicos. Tengo 2 hijos míos y uno de mi marido, o sea, 3. Y que ya están grandes, pero digo, es complejo, ¿no? Ahora por ahí está todo como más naturalizado. Ajá. Pero nosotros que somos contemporáneos, en una época donde era bien complejo la crianza de los chicos y llevar una Sí. carrera exitosa además. Sí, fue... mira, fue menos difícil de lo que parece, porque yo tenía compañeras que trabajaban en secretarias o en medicina, y se tenían que ir tempranito y dejar la leche del bebé, sacarse leche y que la pasaran a buscar y dejarla congelada. Bueno, yo tenía la suerte de poder estar con mis hijitos en los ensayos, para todos lados. Se dificultaba con las giras, que me tenía que ir y dejarlos. Pero si no, la verdad que estaba todo el tiempo con ellos. Iba a un programa de televisión y los llevaba. Así que no era tan difícil como parecía. Un tema que charlábamos con Mariela antes de arrancar el programa, el tema de que afortunadamente ha relajado la exigencia estética de los demás, no porque a uno no le guste verse bien, pero digo, también sentiste en algún momento ese peso de me tengo que ver bien, me tengo que ver genial, me tengo que ver, bueno, qué sé yo, los mandatos y los prejuicios por ahí del resto, no de uno. Sí, eso yo creo que está buenísimo verse bien, sentirse bien con uno, pero sin ser esclavo de nada, ni del gimnasio siquiera. O sea,
Yo creo que hasta el ejercicio físico es buenísimo, hasta cierto punto. Cuando empezás a ser esclavo de eso, es mejor ver una película y... o sea, creo que todo es hasta cierto punto. Cuando sos esclavo de algo, ya no sirve. ¿Cuánto hace que tenés las rastas? Y 10 años. 10 años. Sí. ¿Y cómo se mantiene un cabello con rastas? No hago nada. De vez en cuando me voy tejiendo un poquito arriba. Pero tenés el pelo súper ondulado. Sí, tengo rulitos muy chiquitos. Sí. ¿Y cómo te las hiciste vos? Me las hizo un peluquero, Diego, en la calle Juan B. Justo. Tiene su peluquería y es especialista en dread. Y estuve como 24 horas para hacérmelas. Cuando estaba por la mitad decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Pensé que era más simple, pero bueno. ¿Y te acostumbraste? ¿Te gustan? Me encanta, me siento re cómoda, sí. ¿Sí? Sí, me siento re cómoda. No sé si voy a volver a los rulitos. Mirá, sí. O sea, no tenés intenciones, porque si tú tomaras la determinación de no tener más el pelo así, ¿cómo se resuelve? Si volviera a los rulitos, ya no son los rulitos de antes. Ya son los rulitos de una persona mayor. Entonces prefiero que queden escondidos bajo estos dreads. ¿Es una marca registrada, tus rastas o tus rulos? Sí. Sí, ya. La verdad que me siento cómoda. Me siento cómoda, sí. Sí, me lo saque en algún momento. He visto de algunas actrices, cantantes, bueno, se tienen que cortar el pelo para sacárselos. Sí, yo creo que tendría que cortarme por aquí y despeinarme desde ahí. Claro, para empezar otra vez a volver un poco a tu pelo natural. Pero por ahora estaba por ahora me quedo sí. Sí, aparte es cómodo, muy super. Re cómodo, re cómodo, sí. Bien. Sí, porque te lavas el pelo como si fuera o sea, te pones shampoo y nada más, y que caiga el agua y ya está. Ni enjuague ni nada. Sí. Además tenés una cabellera genial, maravillosa. Sí, gracias. Bueno, contanos de tu último espectáculo que lo llevaste a Europa, donde ahí hay una fusión de distintos estilos musicales y además grabaron un disco, ¿no? Y mira, la última presentación que hicimos en Mendoza fue en el Teatro Independencia, el 15 de junio pasado, y bueno, con todos los compañeros de la banda, Diego Romero, Diego Lorenzo, David Harder, el Cóndor en el trabajo, Joel Barros y un montonazo de artistas invitados, uruguayeses, bueno, fueron un lujo de gente. Flamenco Impuro se llamó el espectáculo. Flamenco Impuro. Es el nombre que más nos define, digamos, a este grupo. Sin embargo, en la gira que hicimos de presentación en Europa, llevamos las mismas canciones, pero el formato fue el piano de Elvi Olaya, la percusión de David Harder y yo en la voz. Mucho más chiquito, sí, pero hermoso. Súper minimalista. Y bueno, con ellos nos presentamos básicamente en Barcelona. Pero después hice un montón de presentaciones en otros lugares en formato solista con la guitarra. Y también acompañadas de músicos locales. Muchísimas presentaciones, sobre todo en Granada. Bueno, tuve la suerte también de hacer un montón de presentaciones con Malena D'Alessio, que es una gran rapera argentina, que si tienen la posibilidad escúchenla porque es una genia. Con ella nos presentamos también por Barcelona, por Roma, hicimos una gira por España. Bueno, fue un gran placer y esa unión sigue, o sea que vamos a hacer un montón de presentaciones más, que ya les contaré. Y bueno, lo que fue también muy lindo en Europa es que pude hacer un videoclip en Granada precisamente, dirigido por Bruno, un gran artista y un gran cinematógrafo, se dice, mendocino, que está radicado en España. Y este video... Bruno Santarone, lo pueden encontrar en este video que se llama El aire de mi madre. Ya está en las plataformas, está en YouTube, se llama El aire de mi madre. Bueno, lo pueden visitar. Y cultivó sus claveles, tuvo 5 churumbeles que le llenaron el alma, y esta tierra generosa
Le recuerdo tantas cosas que en la montaña sentía que le hablaba Andalucía, diciéndole muchas cosas. Cuando pienses en mí, cuando me llores, me encontrarás mujer entre las flores. Y cuando quieras volver y no me encuentres, solo pídele a Dios. Y fue un El aire de mi madre es una canción tuya, escrita por vos. Es una canción que escribí hace bastantes años atrás para mi mamá, que es granadina precisamente, y está radicada en Mendoza. Así que bueno, hice este video en su tierra, en un lugar precioso, en San Miguel Alto, que es cerquita del Sacromonte, frente al Alambre. ¿Seguís bailando flamenco? Porque en algún momento también bailabas. Sí, eso es como de cara dura. La bailadora de la familia es mi prima, la Maru, que ahora está de vuelta en Argentina, y mis hermanos también, y bueno, siempre trata de enseñarme, pero mi pasión es la música. Tu pasión es el canto, básicamente, sí. O sea, es cantar. Uh-huh. ¿Y qué proyectos tenés para el 2026? ¿Cómo se viene? Bueno, en el 2026, en primer lugar, presentar 2 videos más que también fueron realizados en España. Uno que realizó Sergio Moreno, también en la provincia de Granada, en otro lugar, otra canción que ya te la voy a acercar, y otro videoclip que hicimos en Barcelona junto a Malena D'Alessio, y también queremos presentarlo en el 2026. Qué bueno, buenísimo. Eso es lo próximo. ¿Y cómo ha sido en tu carrera? Porque tu carrera es muy exitosa y has trabajado con artistas como Susana Baca, con Rada y otros importantes. ¿Qué te han dejado todas estas figuras a lo largo de todos estos años? Y me han dejado una gran admiración y seguir su paso, porque el paso de los grandes siempre te inspira, te motiva a seguir adelante, a no buscar más que tu propio éxito, digamos, el éxito de realizar lo que tenés ganas de hacer. ¿Estás en contacto con alguno de los artistas, este tipo de artistas internacionales o nacionales? Con muchos artistazos internacionales, sí. Por ejemplo, hay un gran artista que yo admiro mucho, que es Beto Cuevas, el cantante de La Ley. Y bueno, el otro día tuve el honor de que me llamara para felicitarme por este video. Bueno, hace un tiempo estuvo Beto Cuevas acá en Mendoza, sí. Bueno, y así, el honor de poder estar en contacto con esas mega estrellas. Claro. Pero que más allá de los mega estrellas, su legado real y sincero es lo que es más inspirador. Uh-huh. ¿Tenés algún proyecto de cantar, hacer algo con alguno de ellos? Por el momento no, ojalá. Por el momento tengo toda la admiración por esta gran rapera Malena D'Alessio, que es la cantante de Actitud María Marta, y bueno, siento el honor de haber podido compartir con ella y seguir compartiendo, y con un montón de artistas también que son desconocidos, pero que son tan valiosos como estos que estamos mencionando, y bueno, que también tengo el honor de... Ahora, por ejemplo, estoy invitada a un ciclo que se llama Mendocitas. Y esta tierra generosa, le recuerdo tantas cosas que en las montañas sentía que le hablaba Andalucía, diciéndole muchas cosas. Cuando pienses en mí, cuando me llores, me encontrarás mujer entre las flores. Y cuando quieras volver y no me encuentres, solo pídele a Dios que me recuerde. Aire, eres como el aire, se vuelve tan flamenco todo el aire. Y algo que me parece interesante que la gente sepa es que los cantantes no dejan de estudiar nunca, ¿no?
Tal cual. Todo el tiempo están preparándose, Sí. están incorporando nuevos tonos. ¿Sentís que has tenido una evolución a lo largo de tu carrera? Yo creo que sí, yo siento que he evolucionado, al menos en lograr acercarme más a lo que quería. Quería esto para mi voz o para mi proyecto musical, y bueno, me he acercado lo más posible a eso que tanto busqué. Claro, y además me imagino que debe ser dificilísimo. Hace un tiempo atrás la tuvimos a Rocío Juncal, la bailadora de flamenco, que nos contaba todas las técnicas, todo lo que tiene que hacer. Pero en el caso del canto, es difícil, sobre todo que acá en Mendoza, no sé si hay profesores de flamenco, ¿no? Y no hay. De todas maneras, yo, tomé del flamenco su raíz, que es lo más difícil de tomar, en realidad, sus melismas, y ahora en mi repertorio, básicamente, lo que más tengo en mi repertorio son canciones, no son palos específicos del flamenco, pero sí la raíz, que es totalmente flamenca, y sí, en su momento, estudiar esos melismas, estudiar esa manera de cantarlo, fue lo más complicado, que sí, nunca se termina de estudiar. ¿Y cómo hacías? Porque cuando ustedes arrancaron en Sin Pecado, al comienzo de los 90, no era la época actual donde tenés YouTube, donde lo Claro. bajas de internet. O sea, es todo como más fácil. Sí, la gente de mi generación es con el cassette, rebobinando y volviendo a poner el cassette. Claro, y así se claro. estudiaba, sí. Por ahí escuché que Calderón de la Isla te marcó mucho, ¿no? Sí, el Camarón. Camarón de la Isla. Muchos, no solamente Camarón, La Niña de la Puebla, Carmen Linares, sí, esos son para mí los grandes. El Camarón, bueno, es el referente de todos. Claro. Pero sí, un montón de referentes del flamenco. Muy bien. Aire es como el aire, se vuelve tan flamenco todo el aire. Aire, 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 aire. Se vuelve tan flamenco todo el aire. Aire, eres como el aire. Se vuelve tan flamenco todo el aire. Mariela, un placer haberte tenido, y bueno, en el 2026 queremos seguir escuchándote y con tus canciones, porque hay muchas propias que son las que estás llevando adelante con este último trabajo, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por esta hermosísima invitación. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Amigos, llegamos al final de este En Primera Persona. Recuerden que pueden volver a disfrutar de este programa en nuestro canal de YouTube del 7 TV. Que tengan un excelente fin de semana, y será hasta el próximo sábado, como siempre, a partir de las 15, con otra charla en Primera Persona.